Bienvenidos amigos, bienvenidos a esta tercera entrega de la serie El 68, una historia de todos. En esta ocasión hablaremos del tema o el capítulo francés, el Mayo francés, el movimiento estudiantil en Francia que derivó en un fenómeno social mucho más complejo que en las otras experiencias de esos años. Para entender el 68 francés hay que partir indudablemente de su contexto. Contexto complejo ya a finales de la década de los 50 y a principios de los 60. Este contexto en donde económicamente Francia ya presentaba una crisis. Sin duda alguna que la economía había crecido después de la recuperación de la segunda posguerra. Sin embargo, los signos de deterioro, de desaceleración de la economía ya se presentaba. Incluso el gran signo del desempleo, el gran signo de cierre de empresas ya se daban a inicios de la década de los 60. Quizás por esto, o evidentemente por esto, se dio una consecuencia social que fueron las huelgas obreras de 1963, 1964 y 1967. Huelgas que ya ponían en un ánimo radical a la base obrera, más allá de las intenciones de las dirigencias sindicales y por supuesto del gobierno y de la derecha francesas. Políticamente, el régimen establecido en ese momento y que dominaba la figura del general Charles de Gaulle, presidente en Francia desde 1959, era un régimen ya anquilosado, que ya presentaba lentitudes en sus respuestas hacia la sociedad. Particularmente el general Charles de Gaulle y sus fuerzas derechistas electoralmente venían perdiendo espacios, mientras que el Partido Socialista y el Partido Comunista, que tenían una vida legal y electoral en Francia, empezaban a conseguir más espacios que antes, lo cual tenía un efecto inmediato. La ultraderecha se radicalizaba en Francia. Este era el contexto en donde viene incubándose el 68 francés, en donde particularmente el movimiento estudiantil va a tener una presencia. Precisamente el estudiantado venía ya con una dinámica organizativa y de politización, particularmente grupos de izquierda que están presentes en el movimiento estudiantil o en el sector estudiantil, grupos como el Comité Antifascista o el Frente Universitario Anticolonialista. Estas organizaciones, sin duda alguna que tenían una presencia junto con grupos que provenían de la militancia universitaria en partidos como el Partido Comunista o el Partido Socialista, además de otros grupos aún más radicales de corte anarquista o incluso simpatizantes del maoísmo y de la Revolución Cubana. Todos estos grupos, toda esta pléyade de grupos militantes de izquierda que nutrían la vida política de las universidades, que alimentaban el discurso radical y de oposición, pero también que hacían circular las mentes y los debates de estos jóvenes que a principios de los 60 están observando una sociedad complicada, una sociedad compleja y que evidentemente no les agradaba mucho. El ámbito universitario estaba al mismo tiempo imbuido en un amplio debate de ideas, con obras como La Revolución Sexual de Wilhelm Reich o El Hombre Unidimensional de Herbert Marcuse, además de las obras de Raoul Vaneigem, que tomó a la juventud como un tema central en los cambios de la época, o los trabajos de Pierre Bourdieu o Jean-Claude Passeron, que hacían una severa crítica al sistema educativo francés y sus mecanismos de reproducción social, que según los autores, permitían a las élites conservar su poder al paso de las generaciones. Este ambiente se complementaba con la influencia de Louis Althusser, que desde la Escuela Normal Superior difundía el pensamiento marxista ante una nueva generación. El ambiente estaba entonces muy dispuesto para cualquier cosa, y la joven generación de los años 60 en Francia estaba dispuesta precisamente a actuar. Particularmente en 1967, el contexto universitario es febril en debates y discusiones, particularmente en universidades como Nanterre, Rennes, Nantes, Estrasburgo y Lyon. En estas universidades se discutía prácticamente de todo, de la situación política, de la situación de las universidades, del sistema educativo, pero particularmente los debates se centraron en un tema, el Plan Fouché. El Plan Fouché de Christian Fouché, ministro de Educación, que pretendía perfilar toda la educación superior e incluso básica, hacia las necesidades de las grandes empresas privadas de Francia.
que dominaban sin duda la producción de bienes en este país y que sin duda eran los dueños de la economía de este país. Los jóvenes criticaban esta orientación hacia el sector empresarial, hacia los intereses de la burguesía y, por supuesto, en medio de todo esto, reclamaban las libertades de expresión y tránsito necesarias precisamente para hacer valer su dicho y sus necesidades. El 5 de marzo de 1967, los estudiantes de Nanterre protestaron contra el reglamento que prohibía dormitorios mixtos en la residencia universitaria. Luego vendría la huelga de noviembre de ese año, con la que los estudiantes de Nanterre demandaron la revisión del sistema de equivalencias, un cupo máximo de 25 estudiantes por grupo, oposición al control administrativo de la asistencia escolar, reivindicaciones materiales relativas a la biblioteca y la piscina del gimnasio de la escuela, entre otras exigencias. Sin embargo, los debates sucedidos en 1967 fueron apenas los antecedentes, fueron apenas la base de donde fermentaría el movimiento estudiantil del siguiente año. 1968, o el movimiento del 68 en Francia, inicia el 8 de enero. El 8 de enero, en la Universidad de Nanterre, una extensión de la Sorbonne, es visitada por el ministro de Juventud y Deporte, François Missoff. François Missoff en ese momento era un tanto famoso entre los jóvenes por la publicación de su famoso libro blanco, en donde hablaba de la situación de la juventud, pero indudablemente desde una visión sumamente conservadora. Durante la inauguración de una nueva alberca dentro del Deportivo de la Universidad de Nanterre, el joven Daniel Cohn-Bendit, del cual hablaremos más adelante, increpa al ministro, diciéndole que su libro precisamente no visualiza de manera correcta a los jóvenes, mucho menos en sus necesidades, tanto de expresión, de tránsito y particularmente en sus necesidades de expresión sexual. De hecho, Daniel Cohn-Bendit va a increpar al ministro, reclamándole que tanto en la Universidad de Nanterre como en todas las universidades debería haber libertad de tránsito hacia los dormitorios, que estos dormitorios ya no fueran separados entre hombres y mujeres, sino mixtos, precisamente considerando y respetando el derecho a la libertad sexual de los jóvenes. El ministro se equivocó. El ministro trató de contestar y al final amenaza a Daniel Cohn-Bendit con la expulsión del país. Este incidente, que pareciera un tanto cómico y un tanto divertido, es el inicio del 68 francés. Para los meses de enero y febrero, las cosas se complicaron con enfrentamientos entre estudiantes y la policía en varias universidades del país, especialmente en Nanterre. Las manifestaciones y las demandas de los jóvenes apuntaban para este momento hacia la libertad de expresión y de tránsito. Para marzo, asumían el reclamo de una reforma educativa general para el país. Las cosas en Nanterre, de hecho, subieron de tono el día 29 de enero, cuando el decano de la universidad, Pierre Rapin, solicitó la presencia de la policía para contener las protestas estudiantiles, pero los universitarios se impusieron a los policías a punta de bancazos y pedradas. Las cosas se complicaron para el día 21 de marzo, pues ese día Javier Langlade y miembros del Comité Nacional por Vietnam, una organización muy activa en el contexto político, estudiantil y universitario de ese entonces, son detenidos. La razón, su incursión de protesta en las oficinas de American Express para protestar precisamente por la incursión de Estados Unidos en Vietnam. Este arresto del Comité Nacional Vietnam y de Langlade va a provocar las protestas airadas al día siguiente de los estudiantes de Nanterre. El 22 de marzo, 150 estudiantes se manifestaron en Nanterre por la liberación de Langlade y sus compañeros, también contra el Plan Fouché y por la libertad de tránsito en la universidad. Para ello, entraron y se manifestaron en la residencia universitaria reservada para mujeres. En esta misma oportunidad, los estudiantes firmaron un manifiesto en que mezclaron demandas educativas con exigencias políticas radicales. Además, los estudiantes convocaron a debates públicos sobre la situación de la universidad, la educación y la política nacional, creando para ello el Centro de Estudios e Investigación Política y Social, CREPS, por sus siglas en francés. La protesta del 22 de marzo fue desalojada por la policía de manera sumamente violenta. 29 de los estudiantes que ahí protagonizaron los hechos fueron inscritos en una lista negra por las autoridades de la universidad. Precisamente el 28 de marzo, el decano Rapin
va a suspender las clases en una clara intención de boicotear los debates que los estudiantes habían anunciado. Sin embargo, los universitarios se hicieron de los espacios abiertos de la universidad para impulsar estos debates y que no se detuviera el movimiento, ni la crítica, ni el análisis de la realidad que en ese momento era totalmente acuciante para ellos. La protesta de Nanterre dio nacimiento al movimiento 22 de marzo, que eventualmente encabezaron Daniel Cohn-Bendit por Nanterre y Serge July por la Sorbonne. Este movimiento fue una expresión militante que surgió de la base estudiantil para impulsar las demandas educativas y políticas del movimiento que iniciaba y que llegó a sustituir a las organizaciones tradicionales de la izquierda universitaria y estudiantil, en particular la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, la UNEF, o la Unión de Estudiantes Comunistas. El movimiento 22 de marzo fue entonces el alma del 68 en Francia. Pero hablemos un poco de Daniel Cohn-Bendit, un joven nacido en 1945 en la ciudad de Montbard, al sur de Francia. Un joven de familia informada políticamente, pero que muy joven va a dejar el país, ya que irá a Alemania a hacer sus estudios básicos y preuniversitarios. De hecho, Cohn-Bendit va a asumir la nacionalidad alemana con tal de alejarse del obligatorio servicio militar en Francia. Este hecho, el de tener la nacionalidad alemana, aunque hubiera nacido en Francia, sería parte de las críticas y de los ataques de las derechas. Críticas y ataques que al movimiento estudiantil en ningún momento le van a importar. Daniel Cohn-Bendit, desde un perfil anarquista sumamente asumido y argumentado, será uno de los líderes importantes, junto con Serge Jules, para encabezar el movimiento del 68, al menos en su primera etapa. Entre los meses de abril y mayo, particularmente los días 22 de abril y hasta el 2 de mayo, la situación va a subir de tono en la Universidad de Nanterre. Por un lado, habrá nuevas manifestaciones para exigir la liberación de los miembros del Comité Nacional por Vietnam. Asimismo, el día 27 de abril, Cohn-Bendit será arrestado por primera vez. Y el 2 de mayo, jóvenes de grupos de izquierda y del movimiento estudiantil se enfrentarán a grupos de ultraderecha, también estudiantes de distintas universidades. La Universidad de Nanterre entonces se convertía en un espacio de combates ideológicos, de combates políticos, pero también físicos, en donde se estaba decidiendo el futuro del movimiento. Para este punto, las cosas superaron a Nanterre y los estudiantes decidieron trasladar el movimiento a la Sorbonne. De este modo, el 3 de mayo, los jóvenes de Nanterre llegaron a la Sorbonne, donde las cosas estaban igualmente en agitación, pues los estudiantes preparaban una manifestación por el cierre de su casa de estudios el día anterior, a lo que sumaban el apoyo a Daniel Cohn-Bendit y al resto de los llamados 8 de Nanterre, que eran amenazados en ese momento con la expulsión por los acontecimientos del 22 de marzo. Grupos estudiantiles de derecha, principalmente el Grupo Occidente, amenazaron con enfrentar a los estudiantes reunidos en la Sorbonne, quienes se negaron a abandonar el recinto. Para esto, autoridades de la universidad solicitaron a la policía el desalojo de las instalaciones de la escuela para evitar enfrentamientos. Sin embargo, estos enfrentamientos nunca se dieron. Aún así, la policía hizo cerca de 400 arrestos estos primeros días. Ahí, los estudiantes por primera vez van a responder con las barricadas del barrio latino. Los primeros enfrentamientos que se dieron durante la noche de ese día y durante el 4 de mayo provocaron más de 100 heridos y 596 detenidos por parte de la policía. De esos detenidos, los tribunales condenaron a 17 manifestantes a 4 años de cárcel. Ese mismo día, 4 de mayo, los cursos de la Sorbonne fueron suspendidos. En medio de esta situación, el 6 de mayo, Cohn-Bendit y el resto de los 8 de Nanterre asisten a la Sorbonne para declarar ante un comité de disciplina de la universidad. Al salir, los jóvenes y los estudiantes, la masa universitaria está de nueva cuenta reunida en la Sorbonne y particularmente en el barrio latino. Una nueva manifestación se está realizando. Ante esto, de nueva cuenta, la policía arremete contra los jóvenes. 422 detenciones son las que se van a realizar este día. De nueva cuenta, los jóvenes van a responder con barricadas en el barrio latino.
Para el 7 de mayo se hizo emblemática la manifestación de 30.000 estudiantes en París, entonando la Marsellesa frente a la tumba del soldado desconocido. Para el 9 de mayo, el ministro de Educación prohibió la reapertura de las facultades como única respuesta oficial ante los sucesos. Sin embargo, ya para el 10 de mayo se registró una nueva noche de disturbios en el barrio latino, la llamada Noche de las Barricadas. La policía asaltó entonces 60 barricadas. El resultado fue de 367 hospitalizados, 251 de ellos policías, otros 720 heridos menores y 468 detenidos. Se dieron además incendios de 60 autos y otros 188 con daños. Para este momento, y después de la Noche de las Barricadas, las negociaciones entre el rectorado de la Sorbonne y los estudiantes se han complicado. Los estudiantes mantienen sus demandas y las autoridades no ceden. Igualmente, las autoridades policiales y del gobierno no aceptan en dejar salir a los detenidos realizados hasta este momento, ya sea en la represión de las barricadas, ya sea del Comité Nacional Vietnam o de todos los arrestados hasta ese momento en Antag. La situación se complica. Los enfrentamientos se siguen dando, los jóvenes siguen construyendo barricadas en el barrio latino y la policía sigue tratando de disolver las mismas barricadas y de arrestar a los jóvenes. Ante esta situación y en los primeros días de enfrentamientos, la Unión Nacional de Estudiantes y el Sindicato de Profesores llamaron a una huelga que fue respondida por las centrales sindicales, principalmente la Central General de Trabajadores, la CGT. La CGT y otras centrales obreras convocaron a una huelga general para el día 13 de mayo. La situación entonces se estaba complicando, ya no solo desde el sector universitario y educativo, sino más allá y afectando a todo el país. El primer ministro, Georges Pompidou, a pesar de que anunció la reapertura de la Sorbonne, eso no evitó que las cosas siguieran en marcha hacia la huelga general. El inicio de la huelga general sacó a cientos de miles de estudiantes y trabajadores a las calles de París. Ante esto, apenas el día 14, la Asamblea Nacional comenzó a discutir la crisis universitaria y los enfrentamientos en el barrio latino, mientras que el presidente Charles de Gaulle decidió no suspender su viaje a Rumanía. Para los días 15 y 16 de mayo, la huelga se extendió por todo el país, dándose sucesos como la ocupación del Teatro Odeón por 2.500 estudiantes, en tanto que la fábrica Renault, en Cleón, fue finalmente ocupada por los trabajadores. Además, los periódicos dejaron de circular por toda Francia. Hacia el 18 de mayo, el presidente de Gaulle llegó finalmente de Rumanía, mientras que el Festival de Cannes era paralizado, pues reconocidos directores franceses retiraron sus películas de la competencia y el jurado renunció, cerrando así el festival. Para el día 20 de mayo, la situación en Francia se ha complicado hasta excesos y límites insospechados. Para ese día 20 de mayo, 10 millones de obreros en toda Francia están involucrados en la huelga. Prácticamente el país está paralizado y el Estado, el gobierno, está sin una salida política con la cual poder resolver la situación, ya sea en las universidades o de frente a la clase obrera de Francia. Para el día 22 y hasta el 24 de mayo, la situación parecía que iba a mejorar. Las confederaciones sindicales anunciaban que estaban dispuestas a negociar. La Asamblea Nacional incluso ya hablaba de una amnistía para todos los detenidos, estudiantes, obreros, etc. E incluso el presidente de Gaulle anunciaba la intención de un referéndum para resolver políticamente la situación. Sin embargo, ese mismo día, los enfrentamientos en París entre estudiantes y la policía particularmente vuelven a darse. Se vuelven a dar números brutales de detenciones y de heridos. 795 detenidos y 465 heridos fueron los saldos de los enfrentamientos entre el 23 y el 24 de mayo. Esto evidentemente echaba para atrás cualquier solución de resolución hasta ese momento planteada. Para este punto, el primer ministro Georges Pompidou se vio obligado a negociar con todo el mundo, por lo que el día 27 se pudo alcanzar un acuerdo entre los sindicatos, las asociaciones de empresarios y el gobierno. Con esto se aumentó el salario mínimo, se redujo la jornada laboral y la edad de jubilación. Sin embargo, la situación no era sencilla, pues los trabajadores de Renault y otras grandes empresas se negaron a volver al trabajo. Además, cerca de 30.000 estudiantes y trabajadores marcharon de Gobelin al estadio Charléty, donde se celebró un amplio mitin. Si bien para el día 28 el primer ministro Georges Pompidou
había anunciado la dimisión del ministro de Educación y con ello pretender una pequeña resolución de las cosas para el asunto universitario, aún así la huelga se mantenía, aún así la tensión en las universidades se sostenía y parecía no haber una salida pronta y clara a la situación que vivía el país. El gobierno del presidente de Gaulle pretendió actuar de una manera mucho más decidida, pero al mismo tiempo amenazante. Después de cancelar el día 29 de mayo su reunión con el gabinete, el presidente de Gaulle se traslada misteriosamente a las instalaciones del ejército francés en Baden-Württemberg, una sede del ejército francés que había sobrevivido a los años de posguerra. Aquí la situación se complica, porque evidentemente el presidente de Gaulle está previendo cualquier escenario, entre ellos el enfrentamiento directo frente a la población francesa o incluso las intenciones de una sublevación popular. Es claro que el presidente de Gaulle está considerando las salidas quizás democráticas, pero fundamentalmente las salidas represivas. Este hecho era por demás significativo si consideramos que ese mismo día 29 la CGT había convocado a una manifestación en París, misma en la que participaron cientos de miles de personas, entre obreros, estudiantes, maestros y ciudadanos en general. Las masas estaban en un punto álgido de su lucha, aunque con una ausencia de dirección política, pues ni los sindicatos y mucho menos los partidos de izquierda supieron aprovechar el momento histórico. Ante este escenario, la respuesta oficial fue determinante. El presidente de Gaulle anunció la disolución de la Asamblea Nacional y con ello la convocatoria a nuevas elecciones. La situación política, pues, era tomada directamente por el gobierno y llevada a una situación mucho más estable para sus intereses. Al mismo tiempo, el primer ministro Pompidou anunciaba que ningún acto de protesta o de manifestación sería soportado y sería tolerado si transgredía el orden establecido del país. Posteriormente, y para consolidar el momento político a favor del gobierno, el presidente de Gaulle anunció el 12 de junio que ningún grupo de extrema izquierda, como lo consideraba el gobierno, sería tolerado. Asimismo, se cancelaba todo derecho a manifestación durante los próximos 18 meses. De esta forma, de Gaulle cerraba la pinza para el control político del país. De este modo, las elecciones legislativas, lo que sería la cuarta legislatura de la Quinta República, se realizaron en rondas del 23 y del 30 de junio. En la primera ronda, la Federación de Partidos de Izquierda y los comunistas perdieron terreno. Para la segunda vuelta, los partidos de derecha, Unión de Demócratas por la República, de Gaulle, obtuvieron una abrumadora mayoría. De este modo, el 10 de julio de 1968, Georges Pompidou renunció y Maurice Decoux se convirtió en primer ministro. Ante estos resultados, era muy claro que las izquierdas políticas habían perdido legitimidad ante las masas populares, lo que permitió que la derecha se consolidara en el poder y recuperara la situación política en su totalidad. Para abril de 1969, el presidente de Gaulle va por más legitimidad y solicita al pueblo francés una consulta, si él debía o no seguir como presidente. La consulta del 27 de abril fue incluso entonces sorpresiva, ya que casi 11 millones de franceses votaron porque siguiera el presidente de Gaulle a cargo del Estado francés. Sin embargo, poco más de 12 millones de franceses dijeron que no. De Gaulle tuvo que renunciar a la presidencia y eso abrió el paso a Georges Pompidou como nuevo presidente de Francia. Aún así, el régimen político se mantenía vigente y la situación, de todos modos, estaba a favor del Estado, del gobierno y de las derechas de Francia. Si bien el movimiento estudiantil de Francia fue complejo y esto abrió a una coyuntura en donde las masas populares adquirieron un carácter mucho más determinante frente a la realidad de su país, entendemos claramente que esta realidad no cambió. Sin duda alguna que las masas populares, las masas estudiantiles, pusieron todo de sí, pero la izquierda política, el Partido Comunista Francés o el Partido Socialista, no fueron capaces de darle una orientación a esta masa popular que reclamaba cambios más allá de las reformas, incluso cambios revolucionarios. Ante esta ausencia de dirección, la derecha francesa o las derechas francesas fueron capaces de ir mediatizando, neutralizando y orientando la situación política a mantener el status quo. Sin embargo, aunque así terminaran las cosas para el Mayo francés,
y para el movimiento estudiantil en 1968 en Francia, esto no deja de darnos lecciones. El movimiento estudiantil de 1968 en Francia nos deja enormes lecciones, las cuales hoy son necesarios reaprender, sujetar a nuestra conciencia y llevarlas como inspiración de nuestras acciones. Hasta aquí el episodio francés y nos vemos la próxima.